Hola, buenas, ingeniero. Mi nombre es Luis Briones y a continuación expondré la unidad 5 que trata de las instalaciones eléctricas y la producción de energía en las centrales. Bien, hablaremos primero de los generadores. Normalmente en la actualidad la generación de energía eléctrica se realiza lo que es exclusivamente con alternadores trifásicos que funcionan a 50 Hz. Eso es lo normal. Bien, el empleo de turboalternadores o alternadores de polos salientes en las centrales eléctricas se rige por la velocidad de rotación motriz. Solamente se suelen encontrar cajas reductoras entre turbina y generador en casos excepcionales, como ocurre lo que es en instalaciones industriales de turbina de vapor. En la imagen podemos observar un generador con todos de forma grande y que se usa normalmente en instalaciones industriales. Bien, diagramas vectoriales de corriente y potencia de los alternadores. Los grandes alternadores que se emplean en las centrales eléctricas tienen el devanado inductor en el rotor y el devanado trifásico en el inducido, que está situado en el estator. Bien, el límite de estabilidad real presente en cada caso depende del sistema de excitación, de la función de transferencia del regulador, de la tensión y de la reactancia exterior. Cortocircuito en borne de un generador. La corriente alterna del cortocircuito está superpuesta a una componente de corriente unidireccional si se considera la amortiguación de la corriente subtransitoria con la constante de tiempo subtransitoria Td y el amortiguamiento simultáneo de la corriente unidireccional con la constante de tiempo. Bien, el valor de choque K1 aumenta con la potencia del generador y alcanza valores máximos del orden de 1.8 a 1.9 para cortocircuitos en bornes, funcionando el generador en vacío. Aquí podemos observar una gráfica con todas sus partes, una gráfica de cortocircuito en borne de un generador, donde tenemos lo que es la corriente unidireccional amortiguada y acá abajo tenemos lo que es la curva envolvente interior. Bien. Solicitaciones sobre la base del alternador en caso de cortocircuito. Bien, en caso de cortocircuito, el eje común de la turbina y del generador está sometida a esfuerzos elevados de torsión que se transmiten a las cimentaciones del generador. Para un cálculo simplificado de dichas solicitaciones se admite que las corrientes de cortocircuito no se amortiguan. Se supone además que el cortocircuito tiene lugar cuando el generador funciona en vacío. Parámetros básicos de un sistema de excitación. Tenemos dos parámetros, la tensión máxima de la excitatriz y la velocidad de excitación. Bien, el techo de tensión de la excitatriz de los turboalternadores suele ser muy a menudo de un 40 a un 80% superior de la tensión nominal de excitación elegida. Bien, tenemos excitación mediante diodos giratorios. ¿Qué es esto? Estos sistemas, por ejemplo, se suelen basar en las técnicas de excitación estática mediante lo que son semiconductores estudiados, que se estudian con anterioridad. Después tenemos la autoexcitación. Estos sistemas de autoexcitación toman la corriente eléctrica necesaria en las bornes del alternador a través de lo que es el transformador de excitación para que una vez esta corriente sea rectificada mediante puentes controladores alimentar al rotor de lo que es el alternador. Después tenemos la excitación con diodos rectificadores. Normalmente en la actualidad, dada la finalidad y el nivel de potencia que se logra por los diodos y los tiristores, esto hace que se empleen en la mayoría de dispositivos de excitación. Bien, instalación de los servicios auxiliares en las centrales. Las instalaciones abarcan esencialmente lo que son instalaciones trifásicas que van de los 6 kV a los 10 kV, para lo que es el suministro de los servicios auxiliares como motores asíncronos con potencia comprendida entre los 130 kilovatios y algunos megavatios.
Después están las instalaciones trifásicas de 380 a 500 voltios que son para cosas menores, como por ejemplo los motores, servomotores, accionamiento y otras instalaciones de fuerza. Instalación de corriente alterna y continua para la alimentación de numerosos dispositivos para el control, la regulación, la producción y la medida y la automatización. Bien. Normalmente la potencia total de los servicios auxiliares depende del combustible que vamos a emplear. Por ejemplo, para instalaciones de 300 a 600 megavatios que funcionan con gas o con carbón o mixtas, la potencia de estos elementos auxiliares se sitúa entre el 10 o el 15% de la potencia nominal de la central. Clasificación de los servicios auxiliares. Tenemos los servicios auxiliares que se pueden clasificar en esenciales o normales. Por ejemplo, los esenciales son aquellos que una falta momentánea de alimentación puede derivar en un fuerte daño para lo que es el material o para la vida de las personas. Los servicios auxiliares normales se dividen en urgentes o en eventuales. Por ejemplo, los urgentes son aquellos en los que una falta de alimentación provoca automáticamente una reducción en la potencia de salida de la central. Y los eventuales son equipos que no condicionan ni la producción de energía ni la seguridad. Bien. Constitución de la red de servicios auxiliares. Tenemos transformadores de servicios auxiliares de 2 a 3 arrollamientos o barra de arranque que asegure la disponibilidad de los servicios auxiliares. Elección de los transformadores de servicios auxiliares. Tenemos los transformadores de bloque, que normalmente su grupo debe ser de YND5, su grupo de conexión. Después están los de transformadores de servicios auxiliares en el grupo de conexión Y0, y en los transformadores para la alimentación de lo que son las cargas de baja tensión, que normalmente se usan los de DYN5, que es para poder realizar la medida de protección del neutro. Conmutación de los servicios auxiliares. Para asegurar la continuidad de los servicios auxiliares se puede prever una conmutación del bloque a la red de arranque. Para esta operación se utiliza una conmutación automática y se distinguen los siguientes tipos: conmutación instantánea, conmutación rápida, conmutación con tensión residual y conmutación lenta. Bien, corriente de cortocircuito. Al elegir los transformadores de servicios auxiliares hay que considerar que junto al valor de la potencia de cortocircuito también el valor máximo de la caída de tensión que se produce con la conexión o conmutación de los motores. Por un lado, se aspira a mantener la potencia del cortocircuito de la barra de servicios auxiliares lo menor posible, a fin de obtener un coste favorable de la tecnología de la instalación, mientras que, por otra parte, una elevada potencia de cortocircuito. Bien. Subestaciones. Tenemos subestación de transformación, subestación de maniobra. Después está atendiendo a su tipo constructivo, que son, depende de la construcción, son subestaciones a la intemperie, subestaciones en el interior de locales, subestaciones blindadas. El reglamento sobre las condiciones técnicas y garantía de seguridad en centrales eléctricas y centros de transformación clasifica las instalaciones eléctricas en 3 categorías: primera, segunda y tercera. La primera categoría, su tensión debe ser superior a los 66 kilovoltios. En cambio, la segunda categoría son tensiones que van de entre los 66, que deben ser inferiores a 66 pero superiores a 30 kilovoltios. Y la tercera son tensiones inferiores a 30 pero superiores a 1 kilovoltio. Muy bien. Para establecer los criterios de diseño para nuevas subestaciones se deberán realizar previamente estudio de flujo de carga, estudio de cortocircuito, estudio de estabilidad, estudio de sobretensiones, entre otros. Subestaciones transformadoras elevadoras en las centrales eléctricas. Su cometido es elevar la tensión de generación de media tensión
a alta o muy alta tensión para el transporte. Bien, además estas deben de cumplir desde el punto de vista de su explotación una serie de requisitos relativos a su operación o fiabilidad y coste, que son económica, fiable y segura, fácil de operar tanto en condiciones normales como anormales. La tensión nominal primaria de los transformadores empleados en estas subestaciones viene impuesta por la tensión nominal de los generadores, que van de entre 3 y 36 kV, mientras que la tensión secundaria está condicionada por la tensión de línea de transporte o de interconexión. Bueno, eso sería todo, espero que les haya gustado. Muchas gracias.